Y como les digo, hoy vamos a hablar, hermanos, de guerra espiritual. Pero no se espante, porque mucha gente se espanta cuando escucha guerra espiritual. Y hay personas que dicen, no, yo eso no. Yo mejor de lejitos, a mí no me digan eso de guerra espiritual, porque yo no soy de esas ondas. Mire, déjeme le digo algo. La verdad es que desde que el huerto del Edén fue entregado en manos del maligno, o más bien, en el huerto del Edén, Satanás logró engañar a Eva y a Adán y fueron expulsados del huerto del Edén. Desde ese momento hay guerra, pero esta guerra no es una guerra como la pelean los seres humanos. Entonces yo sé que por eso mucha gente cuando escucha la palabra guerra espiritual le viene a la mente conflicto, golpes y esas cosas. Otra parte de los cristianos que lo que le viene a la mente cuando escuchan guerra espiritual es gritos, es andar así con espadas y de un lado para otro y te reprendo, Satanás, y esto y aquello. Y pensamos que eso es la guerra espiritual, pero en realidad la guerra espiritual que nos enseña la Biblia, hermanos, es muy compleja, es muy diferente y como bien se llama, es espiritual, no es física. Amén. Y aunque tú no quieras, aunque tú digas, yo no le entro, estamos dentro de ese plano. Y la guerra espiritual no es como tú te la imaginas. Porque no es que tú estás peleando cuerpo a cuerpo con esos seres. Tú estás en medio de la batalla. Y hay seres espirituales que no podemos ver. La Biblia nos enseña que existen, son reales. ¿Sí? Y ellos son los que están peleando. Ellos están haciendo movimientos en el mundo espiritual que afecta lo natural. Afecta tus finanzas, afecta tu familia, afecta tu matrimonio, afecta tu ministerio, te afecta emocionalmente, ¿sí? Y esta guerra espiritual, hermanos, cuando nosotros la peleamos bien, no creas que te tienes que agarrar a gritar, a desgreñarte con demonios, ¿verdad? Sino que hay ángeles de Dios que pelean por ti la batalla. El mismo Señor pelea la batalla por ti. Pero tenemos que saber cómo se hace la guerra espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10. Y ahí en Efesios nos habla de lo que les estoy diciendo acerca de esta guerra espiritual, que es un evento que la Biblia habla demasiado de esto, pero muchas veces es muy mal interpretado. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer. Dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor. Estoy leyendo la nueva versión Reina Valera contemporánea. Dice así, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Oiga, el diablo es real, existe. El diablo es un ser malo. La guerra o la batalla que libramos no es contra carne y hueso. Oiga, ¿qué dice ahí en el versículo 12? La batalla, la lucha que libramos no es contra sangre y carne, no es contra carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. ¿Las tinieblas de dónde? De este mundo. ¿En dónde vives tú, hermano? En este mundo. Ok, pero ellos gobiernan. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles serán esas regiones celestes? Ahorita vamos a ver. Por lo tanto, dice, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. O sea, cuando se recrudezca la batalla, tú estés firme. Por tanto, manténganse firmes y cíñanse con el cinturón de la verdad, revístanse con la coraza de la justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe
para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu Santo, y manténgase atentos, siempre orando por todos los santos. Vea, esta es una descripción de la guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Y déjeme le digo algo. Fíjese, la gente que no conoce a Cristo está metida en esa guerra espiritual. La gente que no cree, que dice, no, yo no creo en la Biblia, no creo en Dios, yo no creo en las cosas del Señor, yo no creo en religiones. Esa gente también está metida en la guerra espiritual. Hay una batalla, se está librando todos los días. Y esta guerra es una guerra que no va a parar hasta que regrese Jesucristo. Pero ahora entiendan, la guerra que estamos viviendo, estamos luchando, en la cual estamos en medio, no es una guerra de hombres, no es física, no es con tanques, con metralletas o con misiles, armas nucleares, escopetas, no es con eso, ni con espadas, ni cuchillos, ni a golpes. Este tipo de guerra es una guerra espiritual, hermanos. Y por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra gente, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra espíritus, que dice aquí el pasaje que acabamos de leer, están gobernando ¿en dónde? En el mundo. Lo dice la Biblia. Y la Biblia no miente, hermanos. ¿Dónde están estos seres? En las regiones celestes. Son planos espirituales, hermanos. Ellos habitan allí. Y ellos pueden influenciar a las personas. ¿Para qué? Para que se haga lo que ellos quieren. O sea, la maldad. ¿Qué les dije hace rato? Para que ellos puedan mantener a la gente en pobreza, en tristeza, en desánimo, en derrota, en deuda, en escasez, matrimonios rotos, gente en depresión, gente en borracheras, en vicios, gente enferma también. Y que la gente siga así, porque el deseo y el plan del diablo es que la gente sufra. Es malo. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué hay tanta maldad? La maldad existe y es por causa de dos cosas principalmente. Número uno, pues del maligno, de Satanás, del diablo. Pero número dos, de nosotros mismos, los seres humanos, porque nosotros le damos a él el permiso de hacer el mal. ¿Cómo? Alejándonos de Dios. Cuando una persona se aleja de Dios y no está cerca de Dios, le está dando todo el permiso a él de operar en su vida como él quiere. Por eso uno de los planes y uno de los propósitos que más trabaja Satanás y sus huestes demoníacas, espíritus que no se ven, hermanos. Tú no los puedes ver, pero son reales. Y uno de sus trabajos más grandes es hacer que la gente no se acerque a Dios. Y si la gente se llega a acercar a Dios, tratar de que se aleje de nuevo. Y si la gente no se puede alejar de nuevo, no sé, distraerlos en la iglesia, que no puedan avanzar, que no oren, que no lean la Biblia, que no busquen a Dios. Es una guerra. Y esa guerra tú no puedes golpear un espíritu. Por eso el apóstol que entendía estas cosas dice, yo no ando golpeando a la aventura. Imagínate peleando así, ahora te doy un puño en el ojo, Satanás, una patada a la Filomena, como le di en México. No puedes, no le puedes dar al diablo. Es un espíritu. Y los espíritus no tienen cuerpo. ¿Sí? Tú no le puedes picar el ojo al diablo. Te voy a picar los ojos, diablo. No puedes. Pero sí puedes hacerle daño cuando estás con Dios. Pero sobre todo puedes estar protegido de él. Porque cuando tú te acercas a Dios y tú estás bajo la voluntad de Dios, Dios te protege,
de ese mal. Por eso dice la Biblia que el que habita bajo el abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra del Altísimo. Dirá Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿de quién temeré? Dicen que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ni peste que ande en la oscuridad, ni peste destructora, porque estoy bajo la sombra del Omnipotente. Y mientras más el cristiano, mientras más se meta bajo las alas del Altísimo, más va a mirar que el enemigo no va a seguir operando en su vida. Te lo aseguro. No va a seguir destruyendo tu familia, tu casa, como lo está haciendo tal vez ahora. Por eso el cristiano debe de ir creciendo. No, el cristianismo no nada más es llegar me entrego a Cristo, voy a la iglesia y ahí a ver qué, me pongo ahí nomás sentado. No, el que se acerca a Cristo, lo que nos enseña la palabra de Dios es que debe de crecer, debe de ir creciendo, debe de ir de gloria en gloria, debe de ir madurando, porque así como en lo natural, un ser humano cuando nace, tiene que crecer. Tú no ves al niño que se quedó niño eterno, ¿verdad? Igual en el espíritu, cuando un cristiano, una persona se acerca a Dios, nace de nuevo y es un bebé espiritual. Y ese bebé tiene que crecer, no se puede quedar bebo toda la vida. La verdad es que sí hay bebos en el cristianismo, ¿verdad? Pero ese es otro tema, después lo vamos a hablar. Pero Dios quiere que crezcamos. ¿Por qué? Porque cuando crecemos, hermano, ya no es tan fácil para el enemigo darnos las arrastrizas que a veces nos da. Bueno, a mí me da unas arrastradas al principio, hermano. Yo se lo cuento y se lo confieso. Pero arrastradas que, ¿para qué te cuento? Y yo fui aprendiendo estas cosas. Yo las fui aprendiendo. El Señor me las fue enseñando y era un propósito, un plan. ¿Para qué? Para que un día también yo se las pudiera enseñar a ustedes. Amén. Fíjense que en la Biblia hay otro pasaje que quiero leerles donde se nos muestra una batalla que trascendió lo espiritual. De lo espiritual trasciende a lo natural, a lo físico. Y aunque yo ya hablé de este tema, quiero volverles a poner, por ejemplo, este tema, este pasaje, porque se me hace muy apropiado para lo que hoy queremos enseñar. Vamos al libro de Éxodo y vamos a ver en Éxodo esta batalla espiritual que les digo que trasciende lo natural. Dice así en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y este pasaje que vamos a leer nos enseña, hermanos míos, nos muestra realmente cómo operan estos seres espirituales. ¿Lo tiene listo? Dice en Éxodo 5, 1 en adelante. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. ¿Ante quién? Y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Qué dijo el Señor? Deja ir a mi pueblo. Pero el faraón respondió, ¿y quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Para que yo haga caso y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron entonces, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto, camino de 3 días, y ofreceremos allí sacrificios a Jehová nuestro Dios. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Ese mismo día el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo el pueblo y sus capataces. De aquí en adelante no le darán al pueblo paja para hacer ladrillo, como lo han hecho hasta ahora. Que vayan ellos mismos a recoger paja, pero los obligarán a hacer la misma cantidad de ladrillo que antes hacían. No les reduzcan ni un solo ladrillo. Lo que pasa es que están ociosos y por eso levantan la voz y dicen, vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más todavía, que se mantengan ocupados
y que no hagan caso a las mentiras o no le hagan caso a las cosas de Dios. Qué pasaje tan extraordinario. Les explico. Israel era esclavo de Faraón. Eran esclavos. Y Dios levanta a Moisés para ir a libertar al pueblo. Y Dios le dice a Moisés, los voy a sacar con mi poder. Y yo voy a juzgar a los dioses de Egipto. Esto lo dice la Biblia, hermanos. Voy a juzgar a los dioses de Egipto, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces ve con el faraón y dile, deja ir a mi pueblo a adorarme. Y Dios le dice a Moisés de antemano, hermanos, póngame mucha atención porque ahorita va a comprender muchas cosas que a usted le pasan en la vida diaria. Entonces le dijo Dios a Moisés, mira, yo conozco al faraón y yo sé que él es obstinado de corazón y no va a dejar ir fácilmente al pueblo. Pero eso está bien, porque para Dios, hermano, no hay nada imposible y a Dios nadie lo agarra descuidado. Amén. Era hasta el plan perfecto para Dios. ¿Por qué? Porque mientras Faraón se iba a ir obstinando más y no iba a querer dejar ir al pueblo, más iba a venir la destrucción de Egipto. Y por supuesto de sus dioses. ¿Sí? Porque en Egipto adoraban dioses, hermanos. Dioses falsos, dioses paganos. Ahora, abróchese ahí el cinturón, porque les voy a decir una verdad que está un poquito a veces difícil de digerir espiritualmente. Todos esos dioses que usted oye de la mitología griega, la mitología egipcia, la de los aztecas, los mayas, los mexicas, de todas las culturas del mundo, hermanos, todos esos dioses, ¿sabe qué? Son esos espíritus que habla Pablo en Efesios 6. ¿Recuerda el primer pasaje que leímos? ¿Contra quién es nuestra lucha? Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. A ver, les explico. En el cielo, hermanos, hubo una rebelión. Había un ángel. Muchos dicen que este ángel era un querubín llamado Lucifer. La Biblia describe a este ser como un ser perfecto. Era bueno él. Cuando Dios lo hizo era bueno. Ese era perfecto en todos sus caminos. Él adoraba a Dios. Según lo que he estudiado en la Biblia, los querubines eran seres creados por Dios para protegían algo. Parece ser que este ser protegía el monte santo de Dios. Pero dice la Biblia que un día él despertó maldad en su corazón. No es que Dios lo hizo malo. Él solo se hizo malo, hermanos. ¿Por qué se hizo malo? Porque dice que vio a Dios, que lo adoraban todos los demás ángeles, que estaba sentado en un trono, que era rey, que era Dios, y dijo este ser, yo seré semejante a él. Esa fue su maldad, hermanos. Dijo, me subiré hasta el monte santo de Dios, me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Y hermano, se rebeló. ¿Qué significa esto? Que decidió este ser vivir fuera de la soberanía de Dios. Y póngame atención a esto, póngame mucha atención. Cuando nosotros los seres humanos, por ejemplo, diseñamos algo, digamos un carro, una licuadora, o cualquier cosa, cualquier objeto, lo diseñamos para que cumpla su función. Mira, esta tablet que yo uso es para poner mis mensajes, ¿verdad? Para mis apuntes, mis bosquejos, ¿sí? Aquí tengo la Biblia también. Pero esta tablet también se puede usar para cosas malas, para ver pornografía y para, no sé, mandar mensajes malos, ¿sí? Depende del uso. Pero esta tablet yo no la puedo agarrar y darle tabletazos en la cabeza a alguien.
O agarrar necesito clavar un clavo, a ver, pásame la tablet y le doy con la tablet al clavo. ¿Qué le va a pasar? Se va a quebrar porque no está diseñada para eso, hermanos, para clavar un clavo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, su diseño es para las cosas que les dije. Así nosotros, los seres humanos, igual el diablo, fue diseñado para vivir dentro de la voluntad de Dios. Y todo ser creado por Dios, que se sale fuera de la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Sufre. Se va a quebrar como la tablet, porque no fue diseñado para vivir sin Dios. Por eso es que cuando una persona se acerca con todo su corazón a Dios, encuentra la felicidad, el gozo y la paz. Porque vienes a estar en el lugar correcto donde Dios quiere que estés. Y así nos formó Dios. Pero ese es otro tema también que un día vamos a hablar más profundamente. Entonces este ser, este ángel, se sale de esa voluntad y empieza a venir maldad, empieza a venir todo tipo de pensamientos malos, hermanos. Y dice la Biblia que convenció a millones de ángeles allá en el cielo, millones, porque en el cielo hay millones, no solo de ángeles, allá en el cielo hay querubines, hay serafines, hay seres vivientes, hay ancianos, hermano, hay muchos seres. Amén. Y se reveló. Se reveló allá en el cielo. Y entonces fue expulsado del cielo, hermanos, con todos sus ángeles rebeldes. Y cuando fue expulsado, no sabemos si rápidamente o pasaron muchos años, no se sabe, son misterios, pero en algún momento de la historia, él vino con Eva y con Adán, y ahí ustedes ya conocen la historia. Amén. ¿Van siguiendo? Y ahí, en ese momento que engaña a Eva y engaña a Adán, hermanos, les vende la misma mentira que les vendió a los ángeles. Porque le dice a Eva, el día que desobedezcan a Dios comiendo el árbol, el fruto del árbol, ustedes serán como Dios. Yo me imagino que eso mismo le dijo a los ángeles, hermanos. Él quiso ser un Dios. Entonces, ¿sabe qué pasó? Él con sus ángeles empezó a diseminarse por todas las regiones del mundo, y esto no le va a gustar nada al diablo, el Señor lo reprenda, que diga, lo atamos en el nombre de Jesús. Hermano, y empezó a poner sus ángeles como dioses. Y ahí nacieron las culturas. Ahí nacieron los chichimecas, los mexicas, los aztecas, los sumerios, los cananeos, los egipcios, todas las culturas, los griegos, los romanos. Hermanos, esos dioses que se adoraban en la antigüedad son esos ángeles caídos. Yo que sé todo esto, por eso a veces cuando yo veo esas películas de superhéroes, que la Wonder Woman es hija del Zeus, digo, esa es hija del chamuco. Porque Zeus es el dios principal de los griegos. Y él es el rayo. Y Satanás es el rayo. Porque Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ay, 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 dijo alguno. Hermano, no se espante. Si usted ve esas movies, pues tampoco le digo que no vea movies, ¿verdad? El punto aquí es que empezaron la adoración a esos dioses. Y cuando la Biblia dice que cuando tú adoras algo, hermano, tú pasas a ser esclavo de ese algo. Y en el caso de los egipcios empezaron a adorar a ciertos dioses que se les revelaron. Yo los tengo aquí, miren. Uno se llamaba Hapi, era no Happy de feliz, así es Happy, el dios del Nilo. Otra se llamaba Ek, era diosa del Nilo también, pero ella tenía forma de rana. Geb era dios de la tierra. Huachit era el dios de los insectos. Taj, el dios de la fertilidad. Sekhmet era diosa con poder para sanar. Set, dios de las tormentas. Osiris
era una deidad agrícola. Ra era el dios del sol y Tot, dios de la luna. Y el faraón y su hijo primogénito eran también considerados dioses. Curiosamente, y aquí ponga atención, hermano, 10 plagas vinieron en contra de Faraón y de Egipto. 10 plagas. ¿Y qué cree? Estas 10 plagas estaban relacionadas con estos dioses. Primero, la plaga de la sangre que hirió al río Nilo. ¿Quién era el dios del Nilo? Hapi. Ahí lo juzgó. ¿Se acuerda que le dijo Dios a Moisés, voy a juzgar a los dioses de Egipto? Y ahí lo juzgó al dios del Nilo. Luego vino la plaga de las ranas, hermanos. ¿Y quién era la diosa en forma de rana? Het. Luego vino la plaga de los piojos que salieron de la tierra. Le dijo Dios, golpea el polvo de la tierra con tu vara y van a salir piojos. Y golpeó Moisés la tierra y salieron piojos. ¿Quién era el dios de la tierra? Geb. Luego vino la plaga de los insectos o de las moscas. ¿Sí? ¿Quién era el dios en forma de mosca? Huachit, algo así. Luego vino la plaga de la peste o la muerte del ganado. ¿Sí? Y aquí habían 2 dioses que les mencioné, Pad, dios de la fertilidad, y Hathor, diosa en forma de vaca. Luego vino la plaga de las úlceras. ¿Sí? Y aquí, hermano, estaba la diosa que según tenía el poder de sanar. Cuando alguien estaba enfermo en Egipto, iban con esta diosa y le pedían y lo sanaba. Pero aquí esta diosa no pudo sanar a nadie de esta úlcera. Luego vino la plaga del granizo. ¿Y quién era el dios de las tormentas? Set. Luego las langostas, que dañaron toda la cosecha de los egipcios. ¿Y quién era la diosa? Osiris. Luego vinieron la plaga de las tinieblas. Y aquí hirieron al dios Ra, que era el dios del sol, y a Tosh, dios de la luna. Y finalmente la muerte de los primogénitos. Ahí está. Ahí está. Fíjese entonces, y póngame mucha atención aquí, hermanos. Dios manda a Moisés y le dice al faraón, le dice que le diga al faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Sabe? Yo me puse a contar las veces que Moisés le dice, deja ir a mi pueblo. Conté, ¿sabe cuántas veces? 8 veces. Que va Moisés delante del faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Éxodo 7:16. Le dirás, Jehová es Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero hasta ahora no has querido oír. Tercera vez, Éxodo 8. Entonces Jehová le dijo a Moisés, entra en la presencia del faraón y dile, Jehová así ha dicho, deja ir a mi pueblo. Váyase metiéndose esa frase en su mente, hermanos, porque ahorita la vamos a usar. Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón. Aquí le pide clemencia a Faraón y le dice, voy a dejar ir al pueblo, pero después se vuelve a endurecer su corazón. Éxodo 8:20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del Faraón. Cuando él salga al río, dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 8:21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Éxodo 9:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 9:13. Luego Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante del faraón y dile, Jehová Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo. Éxodo 9:17, todavía te opones a mi pueblo y no lo dejas ir. Éxodo 10:3, entonces Jehová
Perdón, entonces fueron Moisés y Aarón ante el faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Ahora, pónganme atención. Pónganme mucha atención. Hay personas que piensan que el hecho de que, y este es un error, piensan que si alguien ora por un problema que tienes, por esa oración ya se va a solucionar tu problema. Escuche bien, escuche, póngame atención. Si es un problema que tiene que ver con lo espiritual, con que hay poderes espirituales luchando contigo, con tu familia, con tus finanzas, hermano, lo que se tiene que hacer ahí es guerra espiritual. Porque no porque vayas con un pastor y ore por ti ese pastor, ese problema se te va a solucionar. Y este es el problema que a veces tiene mucho la gente. Los cristianos piensan que con una oración se va a solucionar todo. Ahora déjenme les explico algo. Hay oraciones que el Señor contesta como milagros. Milagros. Entonces sí, ahí la gente va con el pastor o con un hombre de Dios. El pastor ora, o el predicador o el profeta, lo que sea, ora y sucede un milagro. Y entonces el problema sí se resuelve, porque fue un milagro. Pero regularmente, hermanos, va a haber batallas que no se van a solucionar con una oración que te hagan. Ni porque vayas a ver al hombre más ungido del mundo. Se te va a solucionar ese problema, porque lo que está sucediendo es que hay guerra espiritual, hay una batalla, hay una lucha. Faraón no quiere que prosperes. Faraón te quiere tener enfermo. Faraón te quiere tener endeudado. Faraón te quiere mantener fuera de la iglesia. Faraón no quiere que leas la Biblia. Faraón no quiere que ores. Faraón no quiere que ayunes. Faraón te quiere mantener ocupado viendo Netflix, en el Facebook, las redes sociales. Te quiere mantener ocupado, ocupada, viendo televisión y películas, jugando videojuegos, para que no busques a Dios, para que no ores. Escuche, yo no estoy diciendo que no puedes distraerte, pero a veces, hermano, el poco tiempo que te sobra después del trabajo, lo inviertes en esas cosas y no oras, no lees la Biblia, no ayunas. Y el punto principal de cómo ganar esta guerra espiritual precisamente es a través de estos medios, de la oración, del ayuno, de leer la Biblia, de congregarnos, venir a la iglesia. De esta manera el Señor ha diseñado esta guerra para ganarla. Esa es la estrategia de Dios, que Dios le ha dado al cristiano para ganar esta guerra. Porque como te dije al principio, tú no le puedes picar los ojos al diablo. No le puedes hacer la llave como la tapatía. Allá en México yo veía las luchas, hermanos, los enmascarados, y hacían la quebradora, la tapatía, la patada para atrás. Y no, hombre, yo me desvelaba viendo las luchas. Pero no le podemos hacer el martinete al diablo, hermano, no podemos. ¿Sí? Y por eso Pablo, escuche bien, agarra la forma de una armadura de un soldado romano para que la gente capte. Diga, así es la lucha, así es la pelea. Y si ustedes se dieron cuenta, cuando leímos la armadura, dice que hay que ceñirnos con la verdad. Tomar la coraza de la justicia. Poner el casco de la salvación. Tomar la espada del Espíritu. El cinturón de la verdad. Escuche, estas son virtudes morales, hermanos, que cuando tú las ejecutas, estás protegido en contra de las acechanzas del diablo. Vea esto, cuando tú eres injusto con alguien, siento la unción de Dios.
ya tu armadura tiene un hoyo. Cuando tú dices mentiras, porque ya no traes el cinturón de la verdad, te lo quitaste. ¿Me van siguiendo? Cuando tú, hermano, haces una tranza, perdonen esa palabra, un fraude, ya hiciste una injusticia, ya no tienes parte de la armadura. ¿Sí? Cuando tú dudas de la salvación que Cristo te ha dado, ya te quitaste el casco de la salvación. Cuando tú no predicas el evangelio o no conoces el evangelio de Jesucristo, andas descalzo. ¿Alguna vez has soñado que estás descalzo, descalza? ¿Sabes qué significa eso? Bueno, puede significar eso, que no entiendes el evangelio. Estás descalzo. Si no tienes fe, no traes escudo. Por eso el diablo te tiene como tiro al blanco, hermano, hermana. ¿Sí han visto los tiros al blanco? Esas ruedas que traen un círculo blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo. Y ahí está el diablo. Ahí te va otro. Ahí te va. Y ahí andan los hermanos todos dardeados. Ay, el diablo me anda atacando. Ay, se me ponchó la llanta. Ay, esto, el otro. Ay, no tengo para pagar el diezmo. Ay, no puedo. Dardeado, hermano. Porque no hay escudo de la fe. Y Pablo remata y dice, si quieres destruir totalmente a Satanás, ora en todo tiempo, con toda oración en el Espíritu Santo. Y el problema es que, apláudele al Señor, pero el problema es que a veces oramos ¿cuánto? 5 minutos, 10 al día. Pastor, lloro 3 veces al día, cuando desayuno, cuando como y cuando ceno. Gloria a Dios. Estás bien lleno del poder. Hermano, y esto es una confrontación de persistencia. Porque el faraón no iba a ir a dejar fácilmente al pueblo de Dios. Ahora, entiendan esto, por favor, por favor. Estas cosas que se escribieron antes es para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para que aprendamos cómo pelear las batallas del Señor. Cómo tener victoria en Cristo, hermano. ¿Sí? Y a veces la gente dice, pues si Dios quiere que yo sea libre, pues voy a ser libre, y te pones así nomás de brazos cruzados, y ahí estás. Y luego pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Ay, el Señor no me liberta, el Señor esto, el Señor. ¿Por qué no haces nada? Y yo sé, escucha esto, perdónenme que sea un poquito así. No quiero que nadie se ofenda, pero hermano, si vemos a Moisés, Moisés también se desanimó. Cuando va la primera vez. Y le dice, llega bien bravo el Moisés, bien gallito, ¿no? Con el faraón, con su vara y con Aarón. Y dijo, no, hombre, el faraón ahorita va a dejar ir al pueblo. Deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Y faraón le dice, no conozco a tu Dios. No sé quién es Jehová. Y no voy a dejar ir a Israel, olvídate. Es más, ¿sabes qué? Andan de ociosos. Pónganlos a trabajar más. A ver, los capataces, los verdugos, auméntenle los problemas. Y es por eso, hermanos, que cuando va a haber una liberación, cuando va a haber algo, una transformación en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, ¿sabes qué empieza a pasar? Se arma, se pone la cosa color de hormiga. ¿Sí? Empieza a haber alboroto espiritual, se mueve el avispero, hermano. Empieza a haber problemas en tu casa. Porque Faraón se enojó. Porque ya se le dijo una palabra de que ya tiene que soltar tu vida. Deja ir a mi pueblo. Pero él no te va a dejar ir fácilmente.
Y a veces las personas dicen, no, es que si Dios dijo, tiene que hacerse. Pero mira cómo fue esto de Dios. Aquí estamos viendo que Dios mismo le dijo a Moisés, ve. Dios se le aparece a Moisés, le dijo, ve. Pero Faraón, hermano, no quería dejar. ¿Cuántas veces fue? 8, 9 veces. A decirle, deja ir a mi pueblo. Y la primera vez Moisés dijo, no, esto se puso bien difícil. El pueblo se enojó con Moisés. El pueblo le dijo, no, pero Moisés, ni hubieras entrado ahí, ahora nos va peor que antes. Se puso más fea la cosa. Antes tenía problemitas, ahora tengo problemotas. No, ya no le muevas, Moisés. Y sabe, hay miles de personas, de cristianos, que se quedan en la primera. Deja ir a mi pueblo. Mejor ya no le mueven, porque cuando va a haber una liberación, una confrontación, se alborota el avispero, se pone la cosa difícil y los hermanos dicen, no, mejor ya no le movamos. Ya no oremos, ya no ayunemos tanto, ya no vengamos tanto a la iglesia. Estás peleando, hermano, contra algo que Faraón te ha robado o te quiere robar. No te quiere soltar. Pero la palabra de Dios, la orden de Dios es que seas libre. Ya, deja ir a mi pueblo. Tienes que ser persistente. No te desanimes cuando el faraón se ponga bravo contigo. ¿Qué va a hacer Faraón? Voy a hablar en sentido figurado. Faraón te va a ponchar las llantas, hermano, de tu carro, para que no vengas a la iglesia. Faraón te va a mandar a tus primos de allá del valle para que vengan, allá de Monterrey, para que vengan y el domingo, hermano, para que vengan y hagan un party y ya no vengas a la iglesia. Faraón, ¿sabes qué va a hacer? Faraón te va a mandar una enfermedad. ¿Sabes qué